Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda de Creyendo en Cristo? Estamos considerando el contenido del Evangelio de Juan a modo de reflexión más que de estudio exegético, observando de capítulo a capítulo algunas características que nos presenta el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo número 16 del Evangelio de Juan, que espero que ya se lo haya leído y también meditado toda la semana. Es la propuesta de esta serie de pensamientos basadas en el Evangelio de Juan, armarnos un perfil de la persona de Cristo. Entonces, para el capítulo 16 vamos a ver el Espíritu de Cristo. Y para esta oportunidad vamos a estar viendo una primera entrega que va a ser a modo de introducción con los primeros versículos del capítulo 16, los primeros tres. Dice: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezos. Les expulsarán de las sinagogas y viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Verso 4 dice: mas les digo estas cosas, o les dije estas cosas, para que cuando llegue la hora de que sucedan esas cosas, se acuerden de que el Señor Jesús ya lo había dicho. Y no os dije estas cosas desde el principio porque yo estaba aún con ustedes. Le está hablando a los discípulos. Son las primeras palabras, digamos, del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vamos a usar entonces esta primera parte como introducción al tema. El Espíritu de Cristo. Entonces la introducción, vamos a ver esperanza para los momentos de crisis. Recordemos, estamos en ese contexto. Estamos entonces presentando esta idea. Vamos a ver este bosquejo. Esperanza para los momentos de crisis. Bosquejo entonces de Juan capítulo 16, verso 1 al 4, como a modo de introducción. Vamos a tener esperanza de resurrección. En segundo lugar, esperanza en la palabra de Cristo. En tercer lugar, esperanza que trae satisfacción espiritual. En cuarto lugar, esperanza para una vida abundante. En quinto lugar, esperanza para estar divinamente preparados. Y en sexto lugar, esperanza de tener ayuda divina permanente. Y en séptimo y último lugar vamos a considerar esperanza de poder contar con defensa magistral en la corte celestial o en los cielos. Recordemos nuestro eslogan, ¿no? Que es: estas señales, dice el Evangelio de Juan, se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida por su nombre o en su nombre. Juan capítulo 20, verso 31. Bien, entonces comencemos con esperanza de resurrección. Estamos hablando de esta presentación del Evangelio de Juan capítulo 16, el Espíritu de Cristo Jesús. Trae esperanza para los momentos de crisis, esperanza de resurrección. Estamos en la lectura del capítulo 16 de Juan. El contexto del capítulo es el de la presión que sufrían los discípulos de Jesús, por cuanto él les anunció que él mismo debía entregar su vida y ya estaba próxima su partida. En primer lugar, debía dar su vida por todos a los cuales él había amado hasta el fin. Allí en Juan capítulo 13 lo vimos. Luego, él les dice que va a resucitar. Y esa es una maravillosa y grandiosa noticia en un contexto. Pero aunque él iba a resucitar, esa situación de un Jesús, el Cristo resucitado, no duraría mucho porque estaría con sus discípulos de forma resucitada durante unos 40 días aproximadamente, porque ese era su cuerpo resucitado indestructible, maravilloso, y había sido transformado
con un propósito específico, ¿no? El de ser recibido arriba en los cielos. Jesús resucitado debía ascender a los cielos. Incluso después de haber resucitado, tenía que ascender a la diestra de Dios, a su lugar, a donde Él estuvo desde la eternidad con Dios Padre, cara a cara, como está escrito allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 2. Dicho sea de paso, hablando del cuerpo resucitado de Jesús, el cual ya no puede morir, el cual es extraordinario, es el ejemplo de aquello que esperamos todos los creyentes de Jesús. Podemos leer esto en la primera carta de Corintios capítulo 15. Los creyentes en Cristo Jesús resucitado creemos también en la resurrección de entre los muertos en Cristo. Creemos que de la misma manera que Jesús, el Cristo, ha resucitado de entre los muertos, nosotros, sus creyentes, los que creemos en Él, seremos resucitados por Él, cuando Jesús vuelva en su segunda venida. Se nos dará un cuerpo inmortal, incorruptible, perfecto, apto para vivir en los cielos de Dios. El creyente en Jesús, si ha de sufrir la muerte física, tiene la esperanza de resurrección. Tendrá un cuerpo nuevo, un cuerpo en apariencia semejante al cuerpo que tenemos hoy, pero sin sus defectos. Perfecto, apto para la vida en los cielos, saliendo de la esfera de esta tierra, para vivir para siempre con Dios. Un cuerpo que será indestructible, incorruptible, no envejecerá jamás. Para vivir en cualquier lugar donde Dios esté presente. Y esto también lo podemos relacionar, digamos, con lo que tiene escrito allí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16-17. En segundo lugar, el Espíritu de Cristo trae esperanza para los momentos de crisis, esperanza en la palabra de Cristo. Capítulo 16 de Juan comienza de una manera impactante. Dice el Señor Jesús: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Versículo 1. Les he hablado, es decir, todas las palabras de Jesús, todo lo que Él ha hablado. ¿Para qué Jesús mandó registrar todas sus palabras en la Biblia, en las cartas apostólicas, en los evangelios? ¿Para qué? Para que no tengamos tropiezo. E incluso la revelación del Señor Jesucristo en el libro al que llamamos Apocalipsis, ¿por qué habrá permitido que se registren todas sus palabras? Para que recordemos que estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo, para que nuestra vida en la tierra no sea sorpresiva. Como decía Jesús, Él ya lo ha dicho. Ya Jesús lo planeó, lo anunció, lo advirtió, lo dijo, lo habló. Esto quiere decir que alguien está en control. Básicamente, el que se anticipa y que sabe las cosas que han de suceder no es un adivino, sino es el productor de la historia. Esto es básicamente el asunto de saber de antemano las cosas que habrán de venir. Las palabras de Jesús tienen esa habilidad de posicionarnos a los creyentes en un lugar de sabiduría, en un lugar de conocimiento previo, en un lugar donde ya sabemos lo que puede llegar a venir en la vida. No habría sorpresas, ¿no? De esa manera no habría sorpresas o no hay sorpresas para el creyente, digamos, en sí, ¿no? Al menos para el creyente que está conectado a la verdad y dirección divina, a la verdad bíblica o a las palabras que Jesús habló. Entonces, en ese contexto crítico, donde estamos hablando de la cruz de Cristo, ¿no? Y a los discípulos les pasaba esto, estaban en crisis. Jesús estaba por entregar su vida en la cruz. Entonces, en este contexto crítico, las palabras de Jesús siempre son de aliento para aquellos que están creyendo en su nombre, aquellos que lo amaban a Él, que creían que Él venía y procedía de Dios y que creían que Jesucristo era el Señor, el Mesías, la promesa que Dios había prometido en el Antiguo Testamento
a los judíos en primer lugar, el Salvador del mundo. En segundo lugar, es para todo el mundo. Esto es para todos los que creen en su nombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. De modo que al comenzar este capítulo de Juan, capítulo 16, tenemos este asunto. Jesús dice que él habló, que él dejó su mensaje para que los creyentes no tengan tropiezo. En el camino, que no tengan tropiezo, en el camino, en el día a día de la vida discipular, de la vida que sigue las pisadas del Maestro, del Cristo, de sus creyentes. Esto es lo que debemos tener presente, que las palabras de Jesús las debemos aprender, las debemos tener siempre presente para que no tengamos tropiezo en lo que respecta a la vida, ¿no? La vida del creyente, la vida que se vive según la voluntad de Jesucristo, la voluntad del Hijo de Dios, la voluntad de Dios. Que en un mundo que muchas veces es opuesto, hostil a Dios, como dice la Escritura, como dice las cartas apostólicas, enemigos de Dios. Un mundo que es enemigo de Dios. Jesús habló primero para que nosotros los creyentes no tropecemos en el camino, en el día a día, en el caminar, la voluntad de Dios, de ahora en más. Muy bien. En tercer lugar, decimos, trae esperanza para los momentos de crisis, esperanza que trae una satisfacción espiritual. Versículo 2 del capítulo 16 viene hablando del mismo contexto que nos dejó en el capítulo 15 de Juan. En este capítulo tenemos registradas las palabras de Jesús que nos había dicho que no nos debería tomar por sorpresa el hecho de que el mundo no ame al creyente. Básicamente porque el creyente no es de este mundo, es decir, no es de propiedad del mundo, pero tampoco pertenece a la forma o la manera de concebir la vida según los criterios humanos de este siglo. Y parte de ese odio, de esa oposición, de no entender al creyente en el mundo, o sea, por parte del mismo sistema de pensamiento que gobierna a la mayoría de los seres humanos del tiempo presente y el tiempo antiguo, ¿no? De que no comprende al creyente, que no entiende por qué el creyente se comporta, cómo se comporta al seguir la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué el creyente es así como es? ¿Por qué vive de tal o cual manera, siguiendo la instrucción de vida que propone la Escritura, la Biblia, la verdad de Dios? Tan contrario a la manera, al pensamiento de vivir de este siglo, a lo que el mundo toma por estima. El creyente, por lo general, no le asigna el mismo valor, o sea, no le asigna el mismo sentido a la vida. Entonces, el creyente es una cosa rara en el mundo, no asigna el mismo valor a lo que la gente común, es decir, la gente que no cree en Cristo, piensa que es importante. Las personas se basan muchas veces en las cosas que aparentan, ¿no? Bueno, el creyente busca la vida real. Lo que para el común de la gente es importante, para el creyente no tiene tanto valor, sino que tiene su plenitud, su valor, su estado de completo en la vida de Cristo Jesús, en la presencia, en la persona de Dios, la presencia de Dios, en la persona del Espíritu Santo, en las Escrituras, en vivir conforme la voluntad de Dios, y en eso haya su deleite, su sentido de estar completo, de estar satisfecho. En eso haya la alegría de la vida, la satisfacción plena espiritual. Muy bien, en cuarto lugar, trae esperanza para los momentos de crisis, esperanzas para una vida abundante. En este contexto de presión del mundo al creyente, no solamente se refiere al mundo gentil, al mundo que no conoce a Dios, que está presto a hacer oposición al creyente genuino, sino que también se involucra a los sistemas organizados de religión, que en este caso puntual, es decir, en el caso que relata Jesús y sus discípulos del Evangelio, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 16,
apenas comenzamos, la religión oficial de aquel entonces era el judaísmo, en aquel momento y punto geográfico. Esto es algo que siempre se va a dar, que donde exista un sistema organizado de religión, probablemente ese sistema represente o traiga más problemas a los creyentes genuinos, a los creyentes que buscan vivir la vida de Dios, a quienes quieren vivir conforme la voluntad divina, que quieren vivir el día a día, las 24 horas, todos los días del año y todos los días que estemos sobre la tierra, es decir, en una vida continua, haciendo la voluntad de Dios o haciendo de la voluntad de Dios su fuente de satisfacción. Una vida que muchas veces no responde a los intereses de las personas que organizan los sistemas religiosos. Y hablando de religión, por ejemplo, como lo decía, el judaísmo tiene un sistema o forma de cultos específicos, los cuales a veces dejan mucho que desear en cuanto a la calidad de vida, la vida espiritual genuina. También tenemos en nuestro presente la iglesia oficial que impera en el mundo occidental una forma específica de culto a Dios. Esa forma de culto, según esta iglesia que impera en el mundo occidental, la cual podemos decir empieza bien o empezó bien en la historia, porque había salido desde la iglesia cristiana genuina en los inicios, luego se organizó en las formas eclesiásticas, se empezó a tomar cierta forma, cierta estructura y después ya se transformó en una dinastía, en un imperio, en un reino de hombres más que de Dios. En nombre de Dios hacía muchas cosas, pero lamentablemente uno revisa la historia y nos deja mucho que desear. Esa, podemos decir, no es la iglesia genuina de Cristo, o ese modo de vivir no representa a la iglesia de Cristo. Hasta el año 1517, cuando uno que estaba entre ellos, un monje que representaba el pensamiento de otros tantos disidentes, que ya estaban descontentos con el abuso, la manipulación de esta religión organizada de que impera el mundo presente, ¿no? Y cosas así, que tiene la religión organizada por hombres y que se degenera. Eso mismo le pasó a los judíos, les pasó a los continuadores de los primeros cristianos, y también es probable que nos pase a nosotros que decimos ser la iglesia de Cristo, hoy decimos iglesia protestante. Bueno, iglesia reformada, iglesia que busca a Dios en teoría, pero que a veces caemos otra vez en esa misma trampa. Y aquí aparece la palabra de Dios que nos dice por boca de Jesús que estas cosas les hablo para que los creyentes no tengan tropiezos, no tengan sorpresas, no se sorprendan. Recuerden esto, dice Jesús, los expulsarán de los lugares donde, en teoría, se congregan para adorar a Dios. E incluso dice Jesús que iba a llegar la hora cuando alguien que piensa que matando a sus discípulos, es decir, como lo hacían al comienzo de la historia cristiana con los primeros cristianos, donde los judíos que no creían que Jesús era quien decía ser, buscaban la muerte de los primeros creyentes en Jesús. Por ejemplo, tenemos el relato del libro de los Hechos, capítulo 9, también podemos leer capítulos 7 al 9. Se nos relata la historia de un judío no creyente en Jesús, de nombre Saulo de Tarso, quien luego, al convertirse al cristianismo, una forma de decir, ¿no? Pero cuando fue encontrado por el Señor Jesucristo, transformado en una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva creación, vino a ser entonces después el apóstol Pablo. Él se encargaba en su antigua vida de perseguir a los creyentes para matarlos. Él pensaba así que persiguiendo a los creyentes de Jesús y dándole muerte, estaba sirviendo a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto pasó también en la historia después de esa primera persecución a los primeros creyentes. Recordemos, Saulo de Tarso estaba asociado o era autorizado por de aquel entonces era el Gran Sanedrín, que era como la Corte Suprema de las Cortes de Israel, ¿no? De la Corte Suprema de las Cortes de Israel. Y ese sistema
jurídico, si querés decirle, pero el jurídico religioso, estaba autorizado, él daba las cartas de autorización para perseguir a los que eran de este camino, del camino de Jesús, para traerlos presos. ¿A dónde? A Jerusalén, o darle, en este caso, también aparte de la persecución, darles muerte, como en el caso de Esteban, ¿no? El creyente Esteban. Bien, así pensaban que servían a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A los primeros creyentes que por ahí se apartaban del sistema de creencias, de un sistema de creencias de religión organizada, ¿no? Por lo general les esperaba la muerte. Ellos pagaban su teórica rebeldía, ¿no? Entre comillas, al orden establecido, sea el nombre que sea, ¿no? Y lo pagaban con persecución y muerte. Ese fue el costo de su discipulado, ¿no? Luego de aquella temprana persecución, hablamos del libro de los Hechos, también les pasó a los primeros reformadores de la iglesia oficial, ¿no? Del mundo occidental. Entonces, les pasó a Lutero, a Calvino y otros similares, que hay una respuesta también del sistema organizado en búsqueda de estabilizar lo que se estaba desestabilizando por causa de esta rebeldía a los pensamientos que ya estaban establecidos. Al decir, por ejemplo, que de esta forma es como se tiene que entender la palabra, la verdad de Dios, o se tiene que interpretar, o ser la única norma autorizada para interpretar el texto sagrado, por ejemplo, ya imponen una forma de pensar. No hay un libre pensamiento. Bueno, y con el pensamiento de Lutero, de Calvino, bueno, ya vino algo más abierto y la propuesta de poder que cada creyente tenga la posibilidad de tener en su propio idioma el contenido de las escrituras y que él mismo sea la persona que lee, que entiende y que va enterándose de cuál es la voluntad del Señor. Ahí entonces empezaron a traducir al lenguaje de cada nación y eso estaba penado, no se podía hacer eso. Bueno, si no se conocía el idioma originario, griego o hebreo o latín, ¿no? Estaba condenado a la ignorancia total. Entonces, la propuesta de estos reformadores, una de las propuestas, ¿no? Era: comencemos a darle el libro al pueblo. Que el pueblo lea, que el pueblo pueda entender cuál es la voluntad de Dios escrita, sin necesidad de tanto de uno que dicte lo que en teoría Dios quería. Bien, de ahí nace toda esta cuestión, pero también tuvo su persecución, sus desastres, digamos, de la forma de la respuesta que tuvo. Bien, cuando hablamos de los reformadores tampoco tenemos que idealizar, ¿no? Que ellos eran perfectos. No eran perfectos, eran creyentes, simplemente creyentes. No estamos hablando de perfección. Tenían sus errores, más o menos, digamos, grosos, ¿no? Pero al fin y al cabo, esto Dios lo utilizó para que todos los creyentes puedan comenzar a leer la Escritura, comenzar a enterarse de qué era lo que Dios quería. Estamos hablando allí por los años 1500, ¿no? Con estas personas que tuvieron la osadía y el movimiento divino para impulsar este gran cambio. Así estamos entonces. Luego de aquella temprana persecución, así como sucedió en los libros de Hechos, ¿no? Que está relatado, también sucedió en la historia. Ese es el punto a destacar. Entonces, estamos hablando de una vida que es diferente, una vida creyente que es diferente al modo quizás establecido, comprendido por las estructuras de las iglesias modernas o los sistemas de religión organizadas. Hablado del cristianismo puntualmente, ¿no? Tiene una manera de establecer de cómo debe ser el culto, por ejemplo, cómo se debe orar o cómo
Y entonces hay mucho que le sucedió a los judíos por intentar cumplir la voluntad de Dios. Terminaron haciendo costumbres, terminaron haciendo tradiciones que nada tenían que ver con la voluntad de Dios. Y es lo mismo que le sucedió a los judíos. Luego le sucede a aquellos que intentaron encuadrar la voluntad divina en términos humanos. Bien, en fin, ahí tenemos algunos puntos para considerar y hay mucho que hablar sobre el asunto, pero vamos simplemente a decir lo siguiente. Estamos hablando de la esperanza divina para vivir una vida abundante, una vida plena, satisfactoria, guiados por la voluntad del Espíritu Santo, que nos trae luz, el mismo que inspiró a hombres a escribir las Escrituras, el mismo que al creyente le asiste. El autor está con el creyente y es el autor el que le puede dar también la posibilidad de comprender cuál es la intención por la cual se ha escrito algo o cuál es la intención de Dios al ordenar tal o cual cosa y ayudarle a cumplir ese deseo divino. ¿Para qué? Para vida, para esperanza de vida, para vivir una vida abundante, una vida espiritual, una vida llena de significación e importancia, trascendencia y esto que es hermoso, que es eternidad. Bien, para estar divinamente prevenidos, dice el proverbio, ¿no? El proverbio dice, el avisado, el que ha sido instruido, el que sabe, ¿no? El que sabe, ve el mal y se esconde, puede responder. Pero dice los simples, aquellos que no tienen ese aviso divino, estas instrucciones previas, recibe el daño. Bien, esperanzas para estar divinamente prevenidos. Por todo esto que estamos hablando, es simplemente para recordarnos las ciertas palabras de Cristo. Palabras que siempre se estarán escritas para nosotros, los creyentes. Estas cosas que Jesús ha hablado. Antes, con anterioridad, para que los creyentes no tengamos tropiezo en la gestión de la vida nueva en Cristo. Estas cosas debemos tener siempre presente. La palabra de Cristo y todo lo que Él habló es para la vida del creyente, para que caminemos como creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús dice esto, que las personas que presentan oposición a la fe de Jesús y que incluso se oponen a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, y diciendo que son de Dios o intentan decir que actúan en nombre de Dios y al final terminan persiguiendo a la iglesia de Cristo, matan a las personas que creen en Jesús. Y esa muerte, digamos, no solo es física, sino también podemos ampliarlo al ahogo espiritual, ¿no? Mantener a las personas en ignorancia. Eso es parte también de matarlos lentamente. Matarlos, digo, en el punto de vista de la vida del día a día en la tierra, ¿no? Porque el creyente ha sido salvo. Y eso es lo que cuenta. Al fin y al cabo tendrá la experiencia de vida eterna más allá, pero en el presente, es el presente. ¿Cómo vive el día a día? Mientras vamos hacia la casa del Padre, como planteamos en el capítulo 14, ¿no? La esperanza de la venida de Jesús. Mientras vamos a ese evento, ¿cómo vivimos los días sobre la tierra? Y ahí está el punto. Una vida plena o una vida que parece más una vida esclava o una vida de libertos en Cristo. Bueno, ese es el punto. Una vida de temor, una vida llena de esperanza. Una vida plena o una vida cautiva. Aunque es salvo, estoy hablando que el creyente ha sido salvo por la gracia de Dios. ¿Y cómo llegar al cielo? Por la gracia de Dios. ¿Cómo se mantiene salvo? Por la gracia de Dios. Pero ¿cómo experimenta la vida plena de Jesús? Y ahí está el asunto de que muchas veces
al perseguir, querer cumplir la voluntad de Dios por un lado y establecer ciertos reglamentos, ciertas liturgias, ciertas cuestiones, ahí vienen los asuntos de la esclavitud a sistemas organizados, a cosas que hacer, con, no sé, las intenciones que tengan, no importa. El asunto es que muchas veces se presiona, se los obliga a hacer tal o cual cosa a las personas que creen, ¿no? Y se someten a preceptos de hacer o no hacer, de conducir, no conducir, de comer, no comer y cosas así, de guardar, no guardar, y, bueno, en fin, y todo eso se transforma en una pesada carga que llevar, las cuales Cristo no las impone. Ese es el punto. Bueno, en fin, entonces hay un ahogo espiritual y un poco disfrute de la vida espiritual, el logro de la cruz, la vida abundante que Dios derramó en Cristo Jesús. Se pierde, el creyente se pierde de vivir la vida espiritual, la vida alegre, la vida llena de significación, por causa de estar sometido a ciertos sistemas humanos. Jesús dice que quien así se comporta no conoce a Dios, no conoce al Padre, no son de Dios. Y luego dice el verso 4, estas cosas le digo para que cuando llegue la hora, es decir, cuando se presenten estas cuestiones que describe Jesús, entonces se acuerden, que el creyente se acuerde de estas palabras y de que también Él las había hablado con anterioridad para no sorprenderse y saber qué hacer. Entonces, en sexto lugar, esperanza para tener ayuda divinamente o divina permanente. Esperanza de tener ayuda divina permanente. Luego continúa Jesús diciendo, esto no les dije cuando estaba con ustedes, porque aquí viene el asunto de la revelación de la otra persona divina que de ahora en más estaría presente con sus discípulos. Y que es el interés principal del capítulo 16 de Juan. Jesús se tenía que ir físicamente, pero él iba a enviar al Consolador en su reemplazo físico, aquel que es como Cristo, al Paracletos, habla ahí. Paracleto es una palabra griega que significa el abogado defensor, el que está para ayudar. Es una de las unos posibles significados, ¿no? El que está para recordar al creyente la voluntad de Dios. Es aquel que está para defender al creyente, trayéndole el consuelo divino, recordándole la palabra de Cristo, la ley, la voluntad de Dios para cada día en su vida. Ahora bien, cuando decimos que este Paracletos es uno igual a Jesús, es porque tiene la misma función de Jesús, son de la misma esencia. Es más, la doctrina apostólica nos dice que Dios es Dios de toda consolación, que Jesús mismo es el consolador, y ahora aparece otro que es como yo, dice Jesús, y luego nos viene a decir que el Espíritu Santo es el consolador directamente. Ahora bien, ¿dónde aparece este Jesús como el consolador? En la primera carta de Juan, de este mismo Juan que escribe el Evangelio, él mismo escribe esto, que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. La palabra abogado, en ese texto, es la misma palabra consolador aquí en Juan capítulo 16. En el idioma del Nuevo Testamento es Paracleto, el consolador, el abogado que defiende, el abogado que defiende, el abogado que defiende la causa del creyente frente a la justicia perfecta de Dios el Padre. ¿Cómo se aplica esto a nuestra realidad cristiana? Porque necesitamos a esta persona divina para estar frente al perfecto Dios. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Dios es justo, Dios es santo, eso lo sabemos, Dios es bueno. Delante de Él toda imperfección necesita ser saldada, castigada, porque no se admiten imperfecciones en su presencia. Nosotros, los seres humanos, incluso siendo creyentes, somos pecadores
Todos los días cometemos pecados. Juan capítulo 1, verso 8, primera carta de Juan capítulo 1, verso 8 al 10, nos enseña esa realidad. Que el que dice que no peca, no habla verdad. Bueno, si no nos damos cuenta de lo que acabo de mencionar, es decir, de que somos pecadores, podemos observarnos y reflexionar en todo lo que pensamos diariamente, en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos constantemente y a veces no nos damos cuenta. ¿Sí? Sin embargo, estamos pecando delante de Dios. Porque lo que hacemos o dejamos de hacer, lo hacemos delante de Dios. Porque Dios está en todos lados. Y la realidad del creyente es que vive dentro de Él. Bueno, somos por naturaleza, todos los seres humanos, pecadores desde Adán. Todos los días cometemos pecados que son ofensas a la perfección, santidad, justicia y bondad de Dios. Una palabra que utilizamos para pecado es errar. Errar. ¿Errar a qué? Errar a los propósitos divinos. Dios hizo la vida para algo. Y errar a ese algo diseñado por Dios es pecar. Pecar contra los diseños de la vida, el propósito de la vida. Dios no hizo la vida simplemente para que el ser humano se deleite en hacer lo que se le antoje hacer. La vida fue programada por Dios, fue dada por Dios con un propósito. Buscamos un propósito general, representar a Dios, que alguien cuando nos vea como seres humanos vea a Dios, reconozca a Dios. Para eso ha sido creado el ser humano, semejanza, imagen y semejanza de Dios, para representar al Rey eterno, al Creador del universo. Entonces, dice la Escritura que el pecado en sí se paga con la muerte, se cancela con la vida. Eso es lo que cuesta el pecado. Romanos 6:23. Para que el pecado, falta o transgresión quede saldado, se necesita el precio o valor de la vida. Ahora bien, Dios no quiere la muerte del pecador. Eso lo podemos leer en Ezequiel 18 y también las palabras de escritos que explicó que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios no quiere matarnos cada vez que pecamos. No es su voluntad. Y tampoco debemos tener miedo a que Él nos mate por nuestro pecado. Es ahí donde necesitamos que alguien nos recuerde constantemente de estas cosas, del mismo modo que lo está haciendo este servidor al recordarnos lo que Jesús habla. Al hacerlo en nombre de Jesús, en nombre del Espíritu Santo, este servidor está recordándonos, a mí también, que el problema del pecado, en primer lugar, tiene un alto costo, la vida misma, pero también ya recuerda también que existe una solución definitiva que ha sido realizada por el mismo Dios. Alguien murió en nuestro lugar, en lugar del ser humano. Alguien ya murió y esa muerte vale para siempre. Y el asunto es el siguiente. El creyente cree esto. No todas las personas creen esto. Solo el creyente. Y el creyente se refugia en esta realidad y dice, hay alguien que murió en mi lugar. Aunque yo falle, aunque yo, como creyente, no viva la perfecta voluntad de Dios todos los días y en cada situación, cada segundo de mi existencia, y que cada vez que transgredo, que cada vez que peco, cada vez que no hago la voluntad de Dios, merezco la muerte. Yo digo, como creyente, hay alguien que por esto también murió en mi lugar. Y esa muerte vale para siempre. Gloria a Dios. Esa es la función del abogado defensor, que frente a la realidad del pecado nos consuela con la verdad de Dios. Cristo murió por mis pecados. Bueno, en séptimo y último lugar, ya para cerrar esta meditación, tenemos en momentos de crisis
esperanza de poder contar con defensa magistral en los cielos, y esto está relacionado con lo que venimos hablando recientemente en el punto anterior. En el libro del profeta Zacarías capítulo 3, tenemos una ilustración de algo de lo que sucede en el cielo. También podemos ver algo similar en el libro de Job, capítulo 1 y 2. Allí se presenta la escena como en un tribunal, el tribunal celestial, en la corte celestial, decimos, la corte suprema de todas las cortes supremas del universo y de cualquier orden en el mundo. En ese tribunal, en el tribunal celestial, tenemos a un juez celestial, quien es Dios el Padre. Tenemos a un abogado acusador que presenta la causa ante el tribunal celestial. Note la diferencia. Abogado acusador. Te presenta el caso. Tenemos también al acusado, un pecador no apto para estar en la presencia del Dios Santo, justo y bueno. Pero también tenemos a alguien que actúa como abogado defensor. Ese abogado defensor lo aporta la misma corte celestial. En Zacarías, en el caso de Zacarías, es el renuevo, el Netzer, el Nazareno. Debido a que el acusado no tiene cómo defender lo que es, a todas luces, indefendible, su naturaleza pecaminosa. El acusado no se puede defender porque está delante de Dios y es evidente que es pecador. En esa escena, el abogado acusador, es decir, Satanás, que tiene por costumbre acusar día y noche a los creyentes delante de Dios, Apocalipsis 12, verso 10, presenta la causa con todas las pruebas que incriminan al acusado, cualquier pecador. Son pruebas, mal que nos pese, totalmente verdaderas. Son pruebas irrefutables que evidencian al acusado como transgresor a la voluntad del juez de la tierra. Allí, como quien decir, Satanás le dice a Dios: tu siervo de nuevo ha pecado. En la escena que relata Zacarías, ese siervo es Josué, el sumo sacerdote. Y continúa argumentando el abogado acusador, tú dices en tu ley que la paga del pecado es la muerte. Además, tu ley dice que tú eres el juez de la tierra, juez justo, y de ningún modo dejarás de hacer lo que es justo. Entonces, el abogado acusador presenta todas las evidencias, el historial de pecados, de los pecados que incriminan al acusado, incluso pecados nuevos, cometidos recientemente. Ahora, el juez justo entonces dice: es verdad, conforme la ley divina, a este acusado se le ha pesado conforme la justicia divina y se le ha encontrado falto. Como Daniel 5, ¿no? En profeta Daniel capítulo 5. Esa falta a la voluntad divina se paga con la muerte del pecador. Hay que dar muerte al pecador por causa de su transgresión, por causa de la falta. Esa es la solución divina al problema del pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Hebreos capítulo 9, verso 22, Levítico 17, 11. Sin embargo, es en ese momento donde aparece la actuación del abogado defensor del creyente, el paracletos del acusado que ha creído en Jesús el Cristo, trayendo la otra evidencia, la otra prueba ante el juez de la tierra, del universo, el Creador, Dios el Padre. No contradice la causa que se ha presentado, es decir, no dice que no es cierto, pecador, solo presenta la prueba del pago total de la deuda contraída por el acusado, el pago liberatorio del acusado. El abogado defensor levanta sus manos con las señales de los clavos que sostuvieron sus brazos en la cruz, y se las muestra al juez de la tierra. Estoy hablando de la escena en el cielo, en el tribunal celestial. Y ahí el abogado defensor levanta sus manos con las señales de los clavos que sostuvieron sus brazos en la cruz y se las muestra al juez de la tierra. Levanta la ropa del torso y exhibe a la corte su costado herido
por una lanza cuando él estaba en la cruz. Luego, en voz alta, recuerda al juez de la tierra las palabras que él mismo pronunciaría en la cruz: consumado es. Juan 19:30. Luego le recuerda al juez de la vida que él ha resucitado, el mismo abogado, defensor, el Paracletos, ¿no? Y vive para siempre. Y que estas son las pruebas irrefutables, indestructibles y eternas de que la deuda del pecador ya ha sido pagada. No niega el pecado, no niega que ha faltado, no niega que es pecador, solo dice que su deuda ha sido cancelada, ha sido pagada. Que en aquella transacción cósmica universal realizada en la cruz se canceló toda la deuda que le era contraria al pecador que ha puesto su fe en este abogado defensor. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 para tener el otro cuadro, que es lo que sucedió en la cruz. Y que el mismo juez había dado por finalizado el juicio por esa causa y que también había dado su pleno consentimiento de satisfacción total y eterna. Al resucitar, a la hora abogado defensor en la corte celestial. Todo esto por la dádiva de Dios, la cual es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Este es un simple cuadro gráfico del milagro de la cruz, del acto que Jesús hizo en la cruz a favor de todos aquellos que creen en su nombre. En la cruz, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida en reemplazo de todos los que creemos en Él, para que podamos seguir viviendo cada día, para que podamos seguir adelante cada día y para que, recordando las palabras de Jesús, no tengamos más tropiezos al vivir cada día en la tierra como creyentes, al caminar hacia nuestro destino final, la cual es la casa del Padre, presentada en Juan capítulo 14. Siempre con una inquebrantable esperanza, así como es Jesucristo en su función de abogado defensor, de consolador, así también lo será el Espíritu Santo, el Consolador, y es con quien el creyente puede ahora contar para siempre. ¿Con quién? Con el Consolador. Muy bien, gente linda de Creciendo en Cristo. Nos estamos encontrando la próxima, si así nuestro Dios nos permite, ya así abordando el capítulo 16, otra vez de manera general, pero intentando capturar algunas ideas que nos ilustren la persona de Cristo. Hoy estuvimos hablando acerca del Paracletos, del abogado defensor, y vimos cómo actúa Jesucristo como nuestro abogado en la corte celestial frente a aquel que acusa a los hermanos, a nosotros, a los creyentes, a los que creemos en Jesús y nos refugiamos en su obra perfecta en la cruz. A Dios sea la gloria por todos los siglos. Amén. Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. Amén.